Doy la bienvenida a todos ustedes y los que van a ir incorporándose en el día de hoy, la tercera sesión de nuestro curso. Hoy tenemos la sesión sobre inteligencia artificial para la evangelización, descubrir cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada en la creación de contenidos personalizados. Y para esta sesión tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Llanos Meseguer, que es directora de operaciones y socio de la agencia Lamachi, que tiene una notable experiencia global en distintos países de América y de Europa en la gestión de la comunicación de entes que tienen que ver con la Iglesia, no solo. Llanos, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. A ver, entonces, ¿ahí se está viendo? Sí. Bien. Entonces, bueno, sí, como comentabas, trabajo en las operaciones de Lamachi, ¿no? Y parte de mi trabajo es siempre buscar cómo optimizar o mejorar los procesos dentro de la agencia, ¿no? Y es así como he ido descubriendo un poco el tema de la inteligencia artificial y he visto cómo puede ser una aliada, ¿no? Si la usamos con criterio, con propósito y con creatividad para las tareas que nos ocupan. En este caso, pues todo el tema de la comunicación y la evangelización, ¿no? Vamos a ver la presentación de hoy se va a dividir en 4 puntos, muy breve, que es la inteligencia artificial generativa. Después, 2 o 3 aspectos sobre la privacidad y éticos del uso de la inteligencia artificial, que es bueno que lo sepamos antes de ponernos a trabajar en ello. Los prompts, que luego explicaré lo que es, y veremos algunas herramientas prácticas, ¿no? de cómo se usa y cómo nos puede servir. Y ahí es donde nos vamos a extender un poco más. Entonces, bueno, la inteligencia artificial, para situarnos, ¿no? es cuando hablamos de inteligencia artificial es esa capacidad que tienen las máquinas para hacer tareas que corresponden quizá a la inteligencia humana, ¿no? Como tomar decisiones, analizar datos, aprender de la experiencia, etcétera, ¿no? Y no es algo último de estos 2 últimos años, aunque ahora es cuando más lo estamos escuchando, pero antes cuando ya estábamos usando los GPS o redes sociales, incluso los asistentes de voz, Siri, ¿no? Todo esto usaba ya la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial está lo que es la inteligencia artificial generativa, que es una rama de la IA. Y es, bueno, el gran ejemplo es ChatGPT, ¿no? Que son estas herramientas que usan la IA para crear contenido. Y lo hacen a partir de información que ya existe, ¿no? Y con eso van aprendiendo sobre ello y van generando nuevo contenido, que puede ser texto, imagen, vídeo, audio, código, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, la sesión se va a centrar sobre todo en esta rama, ¿no? En la IA generativa. Pues esto, ¿no? Por ejemplo, cuando le pedimos a ChatGPT, no sé cuántos de vosotros habéis antes usado ya ChatGPT, que quizás es la más conocida, supongo que varios. Sí. Pues eso, ¿no? Que le decimos, pues crea una reflexión de 200 palabras sobre el Evangelio del día, ¿no? Y lo que hace este sistema es entregarte ese texto. Eso es IA generativa. Por lo tanto, la IA nos va a permitir crear esos contenidos personalizados, gestionar comunidades con mayor cercanía, analizar los datos del trabajo que estamos haciendo y tomar mejores decisiones, ¿no? Para todas estas cosas nos puede ayudar la IA. Entonces, bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Pues esto, la redacción de texto, traducciones, diseños. No sé si seguro que muchos conocéis Canva, pues Canva usa IA y podéis usar inteligencia artificial con esa herramienta. Análisis de resultados nuestros o podemos pedirle análisis de lo que ya está publicado también en Internet. Síntesis de documentos, podemos subirle un archivo y pedirle que nos haga un resumen de un libro, ¿no?
generación de audios a partir de un texto que le doy, o podcast de cero, ¿no? También, vídeos. También nos puede ayudar en nuestra organización. Pues graba una reunión y después te hace el resumen de la reunión y te toma notas, ¿no? Y te la transcribe. Pues todo esto te lo hace la IA generativa. Pero antes de que vayamos a cómo usarla, vale la pena recordar tres cosas, ¿no? Por un lado, el tema de la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no? Nunca compartir información que pueda ser sensible con estas herramientas, ¿no? Porque la IA almacena, o todos estos sistemas almacenan las conversaciones porque les sirve para entrenarse después, ¿no? Entonces, es fundamental antes de ponernos a usar estas herramientas, tener en cuenta esto y si es necesario, pues también leer, bueno, las políticas de uso, ¿no? Después, el tema de la fiabilidad de la información. La IA, ChatGPT y todas estas pueden equivocarse, porque al final se embeben de todo el contenido que ya está, por ejemplo, publicado en Google, ¿no? Y si en Google hay noticias que son falsas o que tenían errores, la IA no sabe distinguirlo y te lo va a dar como una fuente verdadera, ¿no? Entonces, siempre, antes de, bueno, cuando generemos un texto o nos dé información, revisar las fuentes. Y por esto mismo, ¿no? También tener en cuenta pues, que la IA al final, como aprende de datos humanos, puede replicar sus prejuicios, ¿no? Y puede tener sesgos en su información, en la información que nos da. Quizá os interesa saber que el Vaticano publicó un decreto sobre cómo usar la IA, y esto es cómo ellos lo implementan en el Estado de Vaticano, ¿no? Bueno, ahí está, este texto bastante largo que explica aquí un poco pues, bueno, los criterios de uso que ellos van a hacer en el Estado de Vaticano. Entonces, teniendo un poco esto claro, qué es lo que nos permite la IA generativa, sabiendo que hay que usarlo un poco revisando ese tema de la fiabilidad, privacidad, etcétera. Todo esto decimos, vale, muy bien, pero yo ¿cómo me comunico con la IA, ¿no? Me comunico a través de los prompts. Entonces, ¿qué es un prompt? Pues un prompt es una instrucción, es un texto que le vamos a escribir a ese sistema para que genere una respuesta, como una conversación que tenemos con una persona, ¿no? Y como toda conversación es muy importante pues tener claridad, ¿no? Darle un poco de contexto, intención, formato. Aquí os he puesto un poco las 4 cosas que debería tener un buen prompt, ¿vale? Puede ser que depende de la acción, de lo que necesitemos, no sea necesario darle tanto contexto, ¿no? Por ejemplo, si queremos usar ChatGPT para traducir un texto, quizás simplemente con decirle traduce este texto al inglés, es decir, diciéndole la acción y copiándole el texto, ya no es necesario que hagamos todos estos 4 puntos, ¿no? Pero bueno, los vemos un momento. La primera idea es, bueno, darle ese contexto. Por ejemplo, puede servir decir, ¿no? Actúa como si fueras un community manager de una parroquia o actúa como un periodista experto en tal temática. Después, decirle qué tiene que hacer, ¿no? Pues escribir, resumir, analizar, traducir, crear, planificar, sería ese verbo, ¿no? El contenido de aquello que tiene que hacer, ¿no? Pues escribe una reflexión, escribe un plan para redes sociales, dame un listado de ideas, etcétera, ¿no? Y después todo el tema del formato es clave también, ¿no? Pues si necesitas que sea breve, que sea en un tono cercano, que esté pensado para un público juvenil. Puede servir también decirle para qué canal lo vas a usar, ¿no? Lo voy a publicar en Instagram o en Twitter, porque entonces no es lo mismo, ¿no? La cantidad de caracteres que puedo usar, la extensión, etcétera, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Le podríamos escribir al sistema, ¿no? A la herramienta. Pues imagínate que eres un community manager
de una parroquia. Planifica una semana de publicaciones para Facebook e Instagram. El contenido deberían ser versículos, invitaciones, actividades, testimonios. Entrégamelo, ¿no?, en un formato de tabla con el día, tema, el tipo de contenido y el tono que quieres, ¿no?, que es afectivo y cercano. La primera parte sería el contexto, que es lo que vemos en amarillo. La acción concreta sería lo que vemos en color rosa. El contenido en azul y el formato lo veis en verde, ¿no? Otro ejemplo. Eres un periodista católico especializado en tecnología y tendencias digitales. Todo esto sería en el contexto, ¿no? ¿Qué necesitamos que haga? Desarrolla un artículo sobre, entonces vamos al contenido, ¿no?, el impacto de la inteligencia artificial en la evangelización, mencionando ventajas, desafíos y ejemplos. Este texto debería tener 700 palabras. Entonces aquí ya entramos en el formato. Ha de estar escrito in tono accademico, strutturato, con una introduzione, desarrollo, conclusione. Però per me va benissimo quello che avete fatto e detto, va benissimo per me, cioè che non bisogna di cominciare da capo, anche perché so che Manuel, per esempio Manuel, se la oye, dottoressa alle 3:30 deve andare via, cioè in questo senso sono... Manuel, tienes el micrófono encendido, se está oyendo. Ahí creo que se ha silenciado. Bien. Bien. Otro ejemplo, pues esto, ¿no? Pues eres un analista experto en temas de iglesia, ¿no? Entonces aquí le decimos que le vamos a proporcionar un documento, porque a estas herramientas muchas veces pues te puedes subir un archivo en PDF, en foto, en JPG, en documento, ¿no? Entonces te voy a proporcionar un documento y tu tarea va a ser resumirlo de una manera clara y concisa, ¿no? El resumen debe incluir tal. El resultado que espero, pues que sean bullet points con 300 palabras. Bueno, esto lo mismo, ¿no? Cuanto más concreto y mejor esté escrito el prompt, mejor va a ser el resultado que nos dé la herramienta. ¿Sí? Aquí os he puesto un par de ejemplos más. ¿Sí? Pero como veis es siempre lo mismo. Ese principio es ese contexto, la acción concreta que necesitamos, el formato y el tono. Como decía antes, es posible que en alguna de esas necesidades que tenemos que le vamos a pedir al sistema, no voy a entrar en todos estos puntos de contexto, acción, contenido, formato, tono, ¿no? Pero sí que es bueno que cuando estemos escribiendo nos planteemos si estoy abarcando todo esto, si me estoy dejando algo que sería relevante para el resultado que necesito. Si queréis seguir profundizando en el tema de, bueno, cómo escribir un buen prompt, os he dejado aquí este artículo que ahora, bueno, que explica un poco más desarrollado esto que os acabo de contar y quizá es interesante porque es la clave para tener un buen resultado. No sé si hasta aquí hay alguna duda o si queréis que dejemos las preguntas para el final, pero si no ahora... Sí, yo creo que las dejamos, las preguntas, si te parece, las dejamos para el final y así se pueden hacer preguntas sobre toda la presentación, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Entonces, dicho esto, ahora vamos a ver algunas herramientas en concreto. ¿Sí? Una de las más conocidas y que más se está usando actualmente es ChatGPT y es donde me voy a detener un poco más porque es una herramienta bastante versátil y que cubre, bueno, tanto creación de contenido, de texto como imagen, análisis, etcétera, pero luego os mostraré algunas otras que existen, ¿no? ChatGPT, como muchas de estas herramientas que vamos a ver, tienen normalmente un modelo gratuito y un modelo de pago. Depende de la cantidad y el uso que le vayamos a dar, puede compensar usar el de pago. De hecho, ahora veremos algunas de las características de ChatGPT. Yo tengo la versión de pago, entonces puede ser que haya algo que veáis en mi pantalla que no lo vais a ver en el vuestro si no tenéis el de pago. Pero el uso que vamos a ver os va a servir igual. Entonces, veamos. Y ahora me voy a ir a
ChatGPT. Entonces, a ver, vamos a compartir pantalla. Vale. Cuando entráis a ChatGPT, bueno, se puede usar sin tener creado un usuario. Y mi recomendación es que os creéis un usuario, porque así todo lo que vayáis generando os queda guardado y después podéis volver a conversaciones que habéis ido teniendo con la herramienta. Si usáis cada vez que entráis un ChatGPT nuevo sin crear un usuario, os perdéis esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, en la herramienta gratuita, bueno, vais a ver que entráis y tenéis la opción de escribir, pues, chat. Normalmente aquí vais a ver, bueno, esto, el chat y los GPTs, que después veremos un poquito más adelante. Esto de los proyectos, si no tenéis la funcionalidad de pago, no lo vais a ver. Y después aquí, todas las conversaciones que vais teniendo con el chat os van a quedar aquí guardadas, ¿vale? Entonces, hablar con ChatGPT es tan sencillo como ir y escribir un texto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que le voy a pedir que haga un contenido y aquí le digo, pues actúa como un teólogo digital y un poco lo que veíamos antes, ¿no? Que quiere una reflexión diaria del Evangelio para junio, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí le escribo lo que necesito y le doy a enviar. Entonces, hoy ChatGPT en España no estaba funcionando. Vamos a ver si funciona. Y si no, no pasa nada porque me he guardado varios ejemplos. Bueno, parece que hoy no quiere trabajar mucho. O sea, justo hoy tenía que ser el día en que estaba medio caída la herramienta, pero no pasa nada, porque aquí yo esto se lo pregunté ya ayer, ¿no? Entonces, tengo la conversación guardada, ¿no? De ayer, como os decía, en el lado izquierdo, perdón, no, porque puede ser que antes haya dicho derecho, porque a veces me giro con izquierda a derecha. En el lado izquierdo vais a ver que tenéis todas las conversaciones. Entonces, yo ayer le preguntaba a ChatGPT esto mismo que estábamos intentando decir, y Chat me contesta, ¿no? Como si fuera una persona, pues me dice, oye, ¿prefieres que las prepare las 30 tal o empezamos con 4 o 5 y me dices si te parece bien? Entonces yo le digo, no, directamente los 30, ¿no? Entonces aquí me genera un cuadro que no era lo que le estaba pidiendo, pero él mismo me dice, ¿no? Esto sería el modelo de la tabla, ¿quieres que lo haga? Y yo, sí, hazlo, ¿no? Entonces aquí me vuelve a insistir en si no prefiero esto de las 4 o 5 y le digo, venga, empecemos con 5 y luego vamos con todo, ¿no? Y me genera pues esta tabla. Pues para el día 1, que el evangelio es este, me propone este mensaje con esta pregunta, etcétera, ¿no? Entonces le digo, perfecto, me parece perfecto, dame toda la tabla. Pues bueno, aquí vamos teniendo una conversación donde me va dando pues toda la tabla de contenidos, etcétera, ¿no? Es interesante, ¿no? Que cuando le pedimos formatos así, ¿no? Pues prepáramelo en una tabla o en un documento, ¿no? Después, veis que tengo aquí me salen estas flechitas que pone expandir tabla y yo podría ir sobre un contenido en concreto de la tabla, pues no sé, este mensaje no me gusta, ¿no? Y pedirle que, como veis aquí, a mano derecha me marca la celda que he clicado, ¿no? Y le podría pedir algo concreto sobre el texto de esta celda, ¿no? Pues es interesante también hablar, cuando hablemos con chat, pedirle esto, ¿no? Pues dámelo en una tabla, dámelo en un documento, en una ventana aparte, etcétera, porque después podremos interactuar con piezas concretas de ese contenido. Bien. Otro ejemplo, pues, que le podría pedir a chat, ¿no? Pues estoy preparando un texto sobre del más catequético, ¿no? Entonces digo, bueno, pues en el compendio de la Iglesia Católica quiero pues la primera parte, ¿no? De los primeros mandamientos y quiero que me escriba un artículo para el blog dirigido a jóvenes sobre esa parte del compendio, ¿no? De la Iglesia Católica. Y le digo que por favor que me incluya, pues como lo voy a publicar en mi web y quiero tener en cuenta todo lo que es el SEO,
pues los títulos, las metadescripciones, los subtítulos, pues le doy esas indicaciones y aquí pues me va a escribir toda la entrada para el blog que después publicaré en mi web, ¿no? Con el título, con la metadescripción y todo el texto que, como veis, pues tiene estos subtítulos que es clave para SEO, ¿no? Y me marca pues algunas palabras en negrita para keywords, etcétera, ¿no? Este es otro uso que le podríamos dar, ¿no? Otro uso que le podemos dar, pues esto, para generar contenido en redes sociales es muy interesante, ¿no? Nos puede dar muchas ideas y nos puede simplificar un poco los tiempos para crear contenidos, ¿no? Imaginemos que quiero hacer esto, pues, en las historias de Instagram, un test de Pentecostés para mis usuarios, ¿no? Y que interactúen y hacer un poco de juego. Entonces, le pido eso, que me prepare 10 preguntas para las stories de Instagram sobre Pentecostés, ¿no? Y entonces aquí ya, pues, ¿qué celebramos en Pentecostés? ¿Cuántos días es después de la Pascua? Etcétera, ¿no? Y me tira todas estas preguntas, sugerencias, que yo después esto lo voy a transformar en stories para las redes sociales. Bien. Cuando usemos ChatGPT, vais a ver que aquí en Tools sale la opción de buscar en web, ¿no? Esto es interesante para asegurarnos que no vaya sobre, o sea, pues si es contenido muy actual, ¿no? Que necesito, pues, no sé, hazme un resumen sobre el último mes, sobre el primer mes de pontificado del Papa León XIV, ¿no? Y le pido que lo busque en la web para que no se base en información que ya tenga, sino que sea lo más reciente posible, ¿no? Para crear imágenes, que esto ahora lo veremos, para que haga un research pero más profundo. Como veis, aquí hay como varias funcionalidades. Que también hay diferentes modelos de ChatGPT, ¿no? Que un poco tienen también esta idea, pues si lo que necesito sea una cosa más respuesta rápida, si necesito que sea una búsqueda más avanzada y más profunda, etcétera, ¿no? Puede ser que os hagan menos modelos por si usáis el gratuito o el de pago, ¿no? Otra cosa que puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros en La Mache usamos una herramienta que se llama Metricool para todas las estadísticas sobre los resultados de nuestras redes sociales, ¿no? Existen otras, está Metricool, HotSuite y, bueno, muchas más, incluso las propias de las plataformas, ¿no? Lo que podría hacer sería descargarme esas estadísticas y pedirle a Chat, ¿no? De, oye, mira, te doy los resultados de mis redes sociales, dame insights de cómo puedo mejorar, ¿no? Entonces, le subo el PDF, que como veis tenéis aquí la opción de subir archivos, le subo el PDF y aquí me va a ir dando pues sobre el crecimiento de los seguidores, sobre el contenido que más me rinde, las plataformas que están pues más activas con nuestros usuarios, etcétera, ¿no? Y una serie de recomendaciones que me hace para mejorar los resultados de nuestras redes, ¿no? Y de hecho al final me dice, oye, estos son tal, ¿quieres que te proponga un calendario de contenidos, etcétera? Y podría seguir trabajando con él sobre este PDF y todas estas ideas que me ha dado para ir mejorando esas redes. Bien. Bueno, como os comentaba, ChatGPT, por un lado, esto pues hemos visto que podemos crear textos, que nos puede dar listados de ideas, que puede analizar nuestros resultados. También podemos crear imágenes con ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, aquí el otro día pues le pedía, ¿no? Que me hiciera la imagen de un chico joven cuidando a un enfermo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me da estas dos alternativas, ¿no? Sobre esto podría seguir trabajando. En la versión gratuita, si no recuerdo mal, creo que son 3 imágenes por día y en la de pago no sé si hay, no recuerdo si hay límite, pero bueno, tiene esta opción de generar imágenes. De todos modos, para la hora de generar imágenes, como veis, se nota un poco, ¿no? Que es una imagen de ordenador, ¿no? O sea, no parece una foto real, ¿no? Sobre todo el chico, pues la cara que tiene no acaba de ser muy real, ¿no? Y de hecho,
tiene como pequeños errores. Si os fijáis aquí en el brazo, le ha puesto algo de no sé qué es esto, ¿no? O sea, no es o esta mano tiene guante, esta no, esta tiene 3 dedos, no acaba, no es perfecto, ¿no? Digamos, para la creación de imágenes. Hay otra herramienta que os recomiendo si queréis para generar imágenes, que es una que se llama Leonardo. El sistema funciona igual, ¿no? Le escribes un prompt, de hecho aquí le he escrito el mismo prompt de un chico joven cuidando a un enfermo, etcétera, y me ha dado estas 2 imágenes. Como si os fijáis, el chico es mucho más realista, ¿no? En comparación con el que veíamos en ChatGPT y, bueno, pues aquí tiene 5 dedos, ¿no? O sea, está mejor conseguido el acabado de la imagen, ¿no? De hecho, bueno, no sé, las sábanas parecen bastante reales. Tal. A veces las caras de las personas no las acaban de hacer perfectas, pero esta de Leonardo está mejor que ChatGPT, ¿no? Que la de ChatGPT se llama DALL-E, que DALL-E para la generación de imágenes. Bien. Algunas otras cosas de ChatGPT, usos muy interesantes, ¿no? Por un lado, cuando os creáis vuestra cuenta de ChatGPT, os invito a que os la customicéis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues yo aquí pues le puedo decir pues, cómo quiero que me llame, un poco a qué me dedico y le puedo dar ya una serie de instrucciones que lo va a tener siempre en cuenta cada vez que hable con ChatGPT, ¿no? Pues, por ejemplo, le podría pedir que siempre que hable que siempre pues hable con un lenguaje claro, sencillo, joven, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que es el tono. Si lo tengo ya puesto por defecto en las instrucciones, cada vez que le pida algo, no voy a tener que ir especificando, ¿no? Recuerda, el tono que quiero es cercano, joven, etcétera, ¿no? Ya lo voy a tener puesto por defecto. Entonces, si vais a usar... Ay, perdón, me acabo de dar cuenta que no estaba compartiendo aquí. En ChatGPT, aquí donde pone No, perdón. En ChatGPT, en Customize ChatGPT, pues aquí le puedo decir cómo me llamo, a qué me dedico y cómo, pues esto, ¿no? El tono, etcétera, que quiero que tenga siempre cuando hablemos. Esto, como decía, me va a evitar cada vez que hablo con chat especificar el tema del tono o alguna serie de indicaciones, ¿no? Si siempre voy a usar ChatGPT para lo mismo, pues es interesante tenerlo ya como configurado de inicio. De todos modos, el ChatGPT de pago tiene esta opción que es proyectos, ¿no? Y los proyectos yo le puedo dar instrucciones específicas, ¿no? Por ejemplo, pues podría tener un proyecto donde las instrucciones va a ser siempre que me hable en un tono poético, etcétera, ¿no? En otro proyecto podría pedirle que siempre me hable en un tono académico, ¿no? Entonces, ¿por qué este proyecto va a ser siempre para creación de contenidos académicos? Este otro proyecto va a ser siempre para contenidos de redes sociales, ¿no? Entonces, puedo optimizar y tener esos proyectos con esas instrucciones específicas, ¿no? Además, en los proyectos puedo subirle archivos. Por ejemplo, pues si tengo un proyecto que es sobre evangelización, le puedo subir el compendio de la Iglesia Católica para que siempre tome como base de información eso, ¿no? Y que no busque cualquier cosa que se ha publicado en Internet, porque a lo mejor está tomando algo que es cristiano pero no católico o es información falsa o es un bulo que corre por Internet, etcétera, ¿no? Entonces le puedo subir esos archivos que lo tome siempre como fuente veraz para la generación de algún tipo de contenido. Bien. Vale. Por otro lado, vais a ver que tenéis esto en la barra izquierda. En GPT, si clicáis, os va a aparecer un montón de herramientas, que estos son como chats de GPT que ha creado la comunidad y están especializados en un tema o conectados con alguna aplicación, ¿no? Por ejemplo, está el ChatGPT de Canva. Entonces, este ChatGPT, que ahora no sé si va a funcionar, pero le podemos pedir que nos haga un diseño y lo hace directamente en Canva
y después puedes ir a Canva y te da el link y puedes ir y cambiar y actualizar, ¿no? En realidad lo que hace es, te hace como el template. Después, entrando en Canva, puedes cambiar los textos, ¿sí? Pero bueno, de chats hay de mil cosas. Hay, por ejemplo, chats que te pasan un texto a audio y te hacen las voces, ¿no? Entonces, si tienes que locutar un vídeo y necesitas una voz de una mujer que hable un americano perfecto, etcétera, pues podrías usar esto, ¿no? Y al revés, puedes subirle un archivo de audio y te lo transcribe, ¿no? Luego hay otros chats específicos, esto, pues para escribir libros o para redacción de texto para SEO o de código para WordPress. Bueno, son chats específicos, ¿no? Lo bueno de estos chats específicos es que están entrenados y desarrollados específicamente para ese tipo de acción, ¿no? Realmente, con ChatGPT en general podemos pedirle escríbeme un texto, tradúceme esto, genérame un audio, o sea, todo eso lo podemos hacer, pero estos están como mucho más personalizados y pensados para eso, ¿no? Y si tenéis la versión de pago, podéis crear vuestros chats específicos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí he creado para crear un chat, vais a ChatGPT y aquí vais a ver que os sale la opción de crear, si tenéis la cuenta de pago, y aquí en crear le vais a dar todas las instrucciones para ese chat específico, ¿no? Por ejemplo, aquí he creado uno que es un traductor de español a inglés especializado en lenguaje de vocabulario católico, ¿no? Entonces, lo que le he dado en las instrucciones de este chat es, pues, le he dado toda la Biblia, bueno, todo el Evangelio, le he dado los catecismos de la Iglesia Católica en inglés, le he dado todo un montón de documentos, etcétera, escritos y validados en inglés para que los tome como fuente, ¿no? Entonces, cuando tenga que traducir un texto una cita de la Biblia o algo más específico, ¿no? de doctrina, va a tomar siempre una traducción oficial, ¿no? Lo mismo, pues, mensajes del Papa, todo lo que sea magisterio. Vale. Y después, en la versión, creo que es de la versión de pago, no recuerdo ahora si la gratuita lo tiene, también podemos hablar en ChatGPT en audio, no solo escrito, sino que le puedo dar aquí al botón de hablar y puedo hablar con él, bueno, con la herramienta y lo mismo que haría escrito, se lo explico en voz, ¿no? Que a veces, si tengo que dar muchas indicaciones, es más rápido dárselas en voz que escribirlas. Y lo interpreta igual que cuando se lo escribo, ¿no? Bueno, más o menos estas son algunas de las posibilidades que nos da ChatGPT. Después os compartiremos también este link, que es foroprompt.com, que os puede ayudar, pues esto, a la hora de escribir prompts o pedirle algo a GPT o en realidad a las otras herramientas, porque ya te dan como una base del prompt escrito, ¿no? Bueno, o también os puede ayudar para ver cómo le puedo pedir mejor que haga, pues esto, un traductor de literario, un corrector ortográfico, y te dan algunas ideas de prompts, ¿no? Por ejemplo, si clicáis en uno de estos, pues aquí tenéis, si le dices copiar prompt, y esto mismo lo copiáis en ChatGPT y, bueno, te ahorra o te ayuda, si no se domina tanto a la hora de hacer estas peticiones, a poderlas hacer bien, ¿no? Vale. Como os comentaba, aparte de ChatGPT, existen muchas otras herramientas, ¿no? Aquí está esta plataforma que se llama Evolupedia, que la tengo aquí, que es un portal de herramientas de IA. Entonces, bueno, si dices, oye, me gustaría una herramienta de IA especializada en diseño o en vídeo o de de todo esto, ¿no? Pues entráis,
y te da un montón de herramientas y te las valora y te dice un poco, pues esto cómo funciona, cuál es mejor, etcétera, ¿no? Entonces, esto es interesante si a veces decís, ChatGPT no me acaba de gustar cómo trabaja el tema del SEO, pues te puedes venir a esta Evolupedia y buscar otra herramienta, ¿no? Bien. Bueno, y como os comentaba, pues existen otras herramientas aparte de ChatGPT, que las podemos buscar en Evolupedia. Yo aquí os he dejado algunas. Por ejemplo, para investigación, pues están estas, ¿no? Me paro en dos. Una es Perplexity, que, bueno, vamos a verlo desde el inicio. Entonces yo aquí a Perplexity, lo mismo que con ChatGPT, le hago una petición, ¿no? Lo que tiene es que te hace como una búsqueda más profunda en Internet y te da las fuentes. Entonces yo aquí, por ejemplo, le puedo preguntar cómo ha sido el primer mes de pontificado de Papa León. Entonces aquí me explica todo el mes y lo bueno es esto, ¿no? Que me va diciendo por cada uno de los puntos que me va indicando, me dice cuál es la fuente, ¿no? Que está tomando para este resultado que me da. Bien, después hay otra que es Magisterium, que está especializada en todo el magisterio de la Iglesia. Entonces, aquí lo que han hecho, subieron todo el magisterio de la Iglesia en su base de datos. Entonces, yo aquí le puedo preguntar lo que quiera sobre qué dice el catecismo sobre este tema, qué han dicho los papas sobre este otro tema, escribe una homilía, etcétera, ¿no? Pues lo bueno de esta es que está especializada en eso y toda su base de conocimiento es lo que está publicado en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Entonces, es una fuente, digamos, más fiable que preguntárselo a ChatGPT. A veces es interesante combinar herramientas, ¿no? Por ejemplo, le voy a pedir al magisterio, pues, qué han dicho todos los papas sobre un tema específico o qué dice el catecismo sobre un tema específico y ese texto que me dé, después lo puedo subir a ChatGPT y pedirle, oye, transfórmame este texto en posteos para redes sociales o en un lenguaje joven para chicos de 15 y 16 años o lo que fuera, ¿no? Entonces, tengo la fuente fiable y después con la otra herramienta puedo trabajar todo el tema del tono, formato, plataforma, etcétera. Bueno, y existen otras, ¿no? Elicit está más centrada en papers científicos, Consensus App, pues también todo lo que han dicho los científicos o qué consenso hay sobre un tema. Para redacción de texto, sobre todo pensado para web, etcétera, hay una que es interesante que es WriteSonic, que la tengo aquí, que por un lado le podemos pedir esto, ¿no? Oye, analiza mi web, ¿no? Entonces, te analiza el sitio web, te dice, pues, qué cosas de SEO tienes que mejorar o que están, pues, esto mal, etcétera. Pero no solo aparte de analizar, también te ayuda aquí a crear contenido, ¿no? Justo de este no he creado ningún contenido a modo de ejemplo, pero bueno, le podríamos pedir esto, que nos escriba artículos, etcétera. Y todo esto con el objetivo está muy enfocado a ayudar a mejorar el posicionamiento de la web en Google. Pero bueno, como esta, pues hay otras, ¿no? Grammarly, por ejemplo, pues te ayuda pues, a eso, a mejorar toda la gramática, ortografía, vocabulario, etcétera, en diferentes idiomas, ¿no? O para que, pues, si yo no soy nativa de habla inglesa, pues te lo ajusta, ¿no? Para que suene más nativo y no simplemente como una traducción, ¿no? Etcétera. Luego, para todo el tema de imágenes, bueno, hemos visto DALL-E, que es la de ChatGPT, hemos visto Leonardo, que al menos para mí es mejor que DALL-E para lo que es creación de imágenes. Y bueno, ya existen otras, ¿no?
Para diseños está Canva, que seguramente ya conoceréis, que como hemos visto está vinculada con ChatGPT, es decir, a través de ChatGPT le puedo pedir que me haga diseños específicos, pero luego también dentro de la herramienta de Canva puedo pedirle acciones específicas a una imagen, ¿no? Por ejemplo, le subo una foto y le pido que quítame el fondo, ¿no? O borrar una parte de la foto. O la foto es muy cuadrada y la necesito más horizontal, pues le pido que me cree parte de la imagen para que sea más horizontal, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Puedo hacer con Canva. Y, bueno, también esto, diseño de presentaciones, que también, bueno, aquí también entraría Canva, entre otras. Y bueno, luego aparte de todo lo que es creación de contenidos, análisis y gestión de comunidades, etcétera, también nos puede ayudar en nuestro día a día, en el trabajo que hacemos, ¿no? Para organizarnos mejor, ¿no? Por ejemplo, Fazom sirve pues esto pues para grabar reuniones y después te hace el resumen de la reunión. Después están estas otras de Todoist, que sirve pues esto para organizar el trabajo o mejorar tu optimización del tiempo o para redactar emails, etcétera. Y bueno, no sé si he ido muy rápido. Ahora sí, si tenéis alguna pregunta o queréis que profundice más en alguna de las herramientas. Muchísimas gracias. Pues nada, los que quieran hacer una pregunta pueden alzar la mano y ir haciendo. Leticia, a ti tu pregunta. Sí, muchas gracias. Hago la pregunta ahora porque luego no podré utilizar el micrófono, entonces escucho y ya. No, mi pregunta es, viendo todas estas funcionalidades, ¿no?, que tienen las diferentes inteligencias artificiales, me preguntaba ¿para qué trabajos es útil, ¿no?, tener esta versión de pago? Es decir, obviamente me parece que está claro, ¿no?, que para elaborar contenido de redes, ¿no?, mejorar la posición SEO, pero, por ejemplo, para un periodista, ¿no?, donde se exige una creatividad, ¿no?, y no sé si podrías a lo mejor ampliar un poco la reflexión de decir, bueno, para estos trabajos y estas cosas es muy útil y también unido a esto, ¿cómo revisas lo que hace la inteligencia artificial para que no tenga errores y para darle un toque personal creativo, ¿no? Gracias. Bien. Pues, o sea, para un periodista todo lo que es redacción de artículos o, bueno, puede ayudarle sobre todo al inicio, ¿no? Dice, bueno, necesito una base y yo luego sobre eso reescribo, ¿no? O necesito que me revise el tono o me revise la ortografía o lo que fuera, también para todo eso, ¿no? Para todo lo que es investigación. Por ejemplo, Perplexity, pues, bueno, también ChatGPT, usando la opción esta de buscar deeply, ¿no?, más profunda, puede servir, ¿no? Porque en vez de tener que estar en Google buscando muchas fuentes distintas, irme leyendo cada uno, bueno, ChatGPT me lo resume y me da las fuentes. Para el tema de la fiabilidad de la información, siempre preguntarle y pedirle cuáles son sus fuentes, ¿no? Y que te indique de cada uno de los datos que te da qué fuente ha usado y después ir a la fuente y comprobarlo, ¿no? Por ejemplo, si usa como fuente Mundo Today, pues ya sabemos que no va a ser algo fiable, ¿no? Pero si usa un artículo, lo que fuera, de un medio que sí es fiable o de un paper o lo que fuera, tal. Y después también, pues, puede servir mucho si tengo que un periodista que está haciendo una investigación sobre un tema y tiene que leer muchos textos muy extensos, se le puede subir a estas herramientas todos esos textos extensos y pedirle que te lo resuma, que te dé las 10 ideas más principales, etcétera, ¿no? Entonces, ayuda a optimizar ahí el tiempo de trabajo, por ejemplo. Muchísimas gracias. Manuel Obando. Buenas tardes, buenos días también. Dos cosas. Yo he tenido un poquito de celo en usar la inteligencia artificial
por el temor, no, soy joven, tengo 30 años, pero crecí en la escuela de un obispo que ha sido muy exigente en las fuentes y todo, y entonces en esa parte pues he quedado con eso, pero ahora yo ejerzo la comunicación, pero trabajo de otras cosas en Estados Unidos, entonces es más difícil crear contenido y el sacrificio que crea y la inteligencia artificial creo que es un gran abanico para ello, pero me sigue dando ese celito de la confianza, si confiar siempre o no. Lógicamente ya hablaba usted de la revisión. Entonces, más allá de eso, mi pregunta es, con el tema de usar voces, de usar pistas, audios que ella te pueda generar, ¿no te va a llevar a problemas de derechos de autor en las redes sociales como Facebook, como YouTube, como Instagram? ¿No voy a tener después un problema en cuanto a eso? Porque hay veces que es difícil crear comunidades y cuando las tenés, después por usar una de estas herramientas, tener un problema que hasta te boten la cuenta, pues sería doloroso. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Creo que depende de la herramienta que se use en cada caso. Pero se supone que tanto el contenido de texto como imágenes, etcétera, que generas, como lo has generado tú como usuario, tienes la propiedad para poderlo usar. De todos modos, te diría que te leas la política de la herramienta que vayas a usar en sí, qué criterios tiene, pero en ese caso. Y luego lo que sí que está un poco más discutido es, pues esto, le subo una foto ya existente y le pido que me haga cambios sobre la foto ya existente. Yo ahí no tengo tan claro cómo es la política. Tendríamos que investigarlo, la verdad. Otra pregunta, en este caso la leo yo porque es por la chat de Radio María Chile. Mi pregunta es concretamente, ¿cuál sería el recurso de inteligencia artificial para uso general después de tantas alternativas? Y para hacer vídeos y animación, las mejores. A ver, es una pregunta un poco trampa porque esto va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, quiero decir que todo el tiempo salen herramientas nuevas y que cada vez hay una mejor que la otra. O sea, para todo lo que sea imágenes y tal, yo recomiendo Leonardo, pero para lo que es vídeo, etcétera, o las propias de Adobe, es que es Adobe Firefly o Midjourney. Estas son las que nosotros hemos usado más y nos han dado buenos resultados. Estas tres. Muchas gracias. Vicente Fritz. Sí, muchas gracias por la presentación. Mi consulta es, ¿qué ventaja tendría utilizar, por ejemplo, una herramienta de IA específica para redacción o edición de texto, resúmenes, a usar el mismo ChatGPT? Sí. O sea, el tema es que esa herramienta se ha creado específicamente para eso. Entonces, digamos que está optimizada y desarrollada muy específica para eso, entonces se supone que va a ser mejor que una generalista. Ahora bien, ChatGPT, justamente para todo lo que es escritura de texto y más con estos chats personales específicos que os he mostrado antes, es una muy buena opción. Entonces, la diferencia es eso, ¿no? Que son, como hemos visto, por ejemplo, DALL-E, que es la de ChatGPT para generar imágenes, pues está bien. Pero Leonardo, que es específica solo para imágenes, está mucho mejor. Entonces, esa es un poco la diferencia. Muy bien. Alberto Mayoral, por favor. Hola, buenas tardes. Ya no sé. Mira, sí, te quería hacer una pregunta. El otro día debatíamos un poco aquí en el departamento. Claro, tenemos muy claro que cuando hacemos una imagen generada por IA, pues ponemos imagen generada por IA. Ya está. Aquí no tenemos ningún debate ético ni nada. Pero cuando utilizas, por ejemplo, ChatGPT para hacer un borrador de un texto, un esquema, para no partir un poco de la hoja en blanco, pero luego tú ya le das tu estilillo, o sea, ¿sería ético o habría que poner
inspirado en, no sé, algo como, bueno, quiero decir, lo he creado yo, pero lo he creado sobre una base de tal, ¿no? Entonces decíamos, ¿esto hay que indicarlo de alguna manera o no? O como yo ya le he dado media vuelta, que no la vuelta entera, lo considero que es un texto mío y no tengo que, y es ético no decir ni siquiera que he utilizado inteligencia artificial para eso. Pues muy buena pregunta. No sabría qué decirte. O sea, nosotros internamente, por ejemplo, dentro de la agencia, sí que lo hacemos. Entre nosotros sí que tenemos el código de, oye, mira, he escrito este texto, etcétera, me ha ayudado un poco de inteligencia artificial, pero he hecho todos estos cambios, ¿no? Entonces, como estamos en el inicio nosotros de implementar esto dentro de la oficina, sí que lo hacemos. Pero de cara al exterior, a la hora de publicarlo en redes, pues esto, los copies que hemos escrito, la verdad es que nosotros no lo hacemos, no lo ponemos copy escrito con IA. Creo que no es necesario, sobre todo si después le has dado esa vuelta, lo has revisado, le has agregado tu... Pero bueno, no tengo una respuesta clara. Muchas gracias. Una pregunta de Pedro Gil, que nos dice, en comunicación a veces es necesario preparar entrevistas a medios de comunicación para hacer media training. ¿De qué modo la inteligencia artificial puede ser útil para hacer media training? Pues muy interesante. Yo creo que a ChatGPT, ¿no? Le podríamos decir, mira, tengo que entrenar a esta persona o a esta empresa o lo que fuera sobre esto, hacerle un media training, que te investigue un poco qué es lo que se ha publicado sobre ellos, qué imagen tiene en internet, etcétera, y luego pedirle que te dé una batería de preguntas que un periodista experto en su temática podría hacerle, ¿no? Entonces, te puede ayudar en eso, en darte ideas de preguntas con mejor o peor intención, ¿no? Que pueda tener un periodista especialista en ese tema a esa persona que estás entrenando. Muchas gracias. También había otra pregunta por aquí antes que no había visto, sobre versiones gratuitas que admiten audio para comunicarnos con inteligencia artificial. Pero era de una pregunta de Rubén Barreiro, que no sabría... Sí, no, creo que lo ha dicho cuando yo estaba comentando en voz, que no recordaba si GPT tenía la versión gratuita o no para audio, y nos estaba confirmando Rubén que la gratuita lo tiene. Perfecto. Muy bien. Gracias, Rubén. Muy bien. Hay algunas otras preguntas, intervenciones, sugerencias, curiosidades que los presentes quieran hacer. Si no, estamos llegando a nuestros últimos minutos. Jesús Díaz, activa el audio. Mi pregunta es, Llanos, si tienes alguna experiencia o puedes comentar algo de otra herramienta que también es muy conocida como DeepSeek. No tengo experiencia. Sorry. ¿De qué? Es de los chinos. Es de los chinos. ¿Y sobre qué es? Bueno, es una herramienta como ChatGPT. O sea, le puedes preguntar cualquier cosa de textos, de localización, de documentos, de ideas, de planificación. Está inventada por los chinos y está teniendo bastante éxito. Bien. Gracias, la investigaré. La verdad, esa en concreto no la he usado. Aparte de ChatGPT hay dos también muy conocidas, que es la de Gemini, que es la propia de Google, y Copilot, que es la de Microsoft, que es un poco lo mismo que ChatGPT, estas dos. Luego también, si sois usuarios de Google, quizá os interesa saber que tienen la suya propia. Y esa la investigaré porque no la conozco. Gracias. Joan Michel Rodríguez, por favor. Quería hacer una pregunta. Sí, Joan Michel.
No. Joan Michel, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, por ahora no se oye. Muy bien. Alguno había preguntado también sobre esta presentación. Efectivamente, es una presentación que podremos compartir, igual que las presentaciones anteriores que hemos tenido la fortuna de escuchar. Sí, Joan, por favor, quería hacer una pregunta. Disculpe, es que tenía los audífonos puestos. Era para comentar sobre DeepSeek. He tenido experiencia con esta. Y bueno, no es tan exacta, por lo menos cuando no está conectada a buscar en la web, no es tan exacta en la información que brinda, por lo que siempre hay que tener otras referencias para saber si la información que da es real o no. Esa es mi experiencia con DeepSeek específicamente. Y en el caso de la utilización del ChatGPT en las investigaciones, bueno, a nosotros como científicos, como investigadores, nos exigen que pongamos que hemos utilizado el ChatGPT, o sea, cuando lo utilizamos, en qué lo utilizamos. O sea, no está prohibido, pero debemos especificar que sí lo utilizamos. No sé si esto les pueda servir o aportar algo. Muchas gracias. Muchas gracias por estas dos valiosas aportaciones. Sí, como decía, estamos llegando ya al final. Como antes afirmaba, tendremos a disposición la presentación que nos ha podido hacer hoy Llanos, también más adelante la grabación de este encuentro, porque nos ha dado muchísimos datos, una gran cantidad de referencias que son muy útiles. Gracias, Llanos, por tu presencia hoy con nosotros. Buenas tardes, buenos días a todos. Simplemente recordarles que el próximo encuentro lo tendremos el próximo jueves 12 de junio. En ese caso, precisamente nuestro foco estará centrado en ética y discernimiento en la era de la información, reflexionar sobre los desafíos éticos de la comunicación digital y la lucha contra la desinformación en el entorno online, que es un tema también muy conectado con lo que hoy hemos podido hablar. Para esa sesión contaremos con la presencia de el profesor Jordi Pujol, que es profesor asociado de Ética de la Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz